Juventudes Políticas, para abordar distintos temas desde distintas miradas, de distintos lugares. Y hoy nos han venido a visitar Camila López Torres y Camila Algocino. Ellas son militantes de Nietes. Y lo primero que le vamos a preguntar es qué les despertó esa militancia. Y nos vamos a poner a charlar sobre este tema hoy, las juventudes y los derechos humanos en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo están? Gracias por haber venido, Camila y Camila. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, se me va a complicar para ir. Les voy a tener que decir con el apellido cada vez que charlemos. Mirando para un lado, para el otro. Claro, sí, además. Bueno, a ver, arranco con Camila López Torres. Vos ya tenés como una historia más familiar de tu vínculo militante, ¿sí? Sí. Bueno, yo tengo mis abuelos desaparecidos, que capaz que ese es un gran empuje, que vos decís de dónde tenemos ganas de militar ahí en Nietes. Tengo mis abuelos desaparecidos, mi viejo también militando en hijos, así que tengo un poco de recorrido familiar en todo lo que es la pata de derechos humanos. Uh-huh. Y Camila Algocino, ¿por qué Nietes? Mi interés va como un poco más por ahí levantar las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, digamos, más allá de tener o no como mis abuelos desaparecidos, y con las luchas que tiene la juventud hoy. Por eso también participar de Nietes es como una elección, ¿no? Porque, o sea, no venís de familiares desaparecidos. No, mi abuela... Historia familiar. Exacto, mi abuela era militante, pero cuando mi papá era pequeño y tuvo que dejar de militar porque, bueno, nada, en el barrio estaba todo como muy complicado, ella deja la militancia de lado y se dedica a ser madre, a laburar y otras cosas. Pero como que siempre hubo algo que me llamó la atención sobre esto, sobre el proceso y sobre todas las cuestiones vinculadas con los derechos humanos. Y hoy lo que hace Nietes, que es recolectar todas las luchas de la juventud y traerlas al presente vinculadas con la memoria, la verdad y la justicia, es como eso lo que me llama, digamos. Y a ver, yo les quiero hacer una pregunta que a lo mejor es un prejuicio, pero a lo mejor no. Siempre es como que hay épocas, las ha habido en la Argentina, en que los derechos humanos estuvieron en una superficie notable, donde se avanzó en leyes, donde se avanzó en la construcción de la memoria, y esta época pareciera que no. Entonces la pregunta es, si es que esta época no, ¿cambia primero la voluntad de participación de la juventud para acercarse y cambia la percepción de la mirada del otro sobre ustedes? Un poco sí y un poco no. A ver. Yo siento que la participación de las juventudes hoy se vincula de otra forma para con las distintas luchas que hay. Porque hoy hay una participación muy grande desde las redes sociales. Uh-huh. Entonces, antes lo que era militar, una idea, un ideal, todo estaba vinculado más con una cuestión del participar físico. Hoy no vincula esas cosas necesariamente, sino que apoyando por redes sociales o compartiendo distintos mensajes desde redes sociales es también una forma de militancia. Siento como que un poco eso. ¿Vos qué pensás, Cami? Sí, o sea, pienso que ahora el contexto que estamos viviendo a nivel nacional y también a nivel provincial nos perjudicó a nosotros en muchísimas cosas, como desde vaciamientos a espacios de memoria, como también despidos que han hecho en muchos lugares. Digo, tanto vaciamiento presupuestario como de personas, ¿no? Y también un poco como que el presidente nos puso el ojo a los derechos humanos y mucho también más a los jóvenes, como para cortarnos de decir, bueno, hasta acá ustedes con esta lucha, que un poco lo que también nosotros necesitamos, y creo que también lo vemos de que recibimos respuesta de parte de los jóvenes que nos banquen en esta, porque creo que fuimos derechos humanos, como también fue el feminismo, que también habían vaciado mucho acá que se hizo Secretaría de Género. Hubo vaciamiento en derechos en muchos lugares donde los jóvenes respondieron a eso. Creo que sentimos que muchos nos están bancando. Intentamos resistir haciendo distintas actividades constantemente para también pincharlos, porque sabemos que ven, sabemos que están al tanto de lo que sucede por parte de los derechos humanos, pero sí vemos como que este gobierno nacional nos pegó bastante fuerte y
nos toca a los organismos, dependiendo del gobierno que esté de turno, en cómo nos van bancando las políticas que tenemos. Sí, es difícil porque cuando se deslegitima algo tan importante como lo es la memoria, la verdad y la justicia, hay que buscar una forma sólida de contener eso y de traer eso de vuelta para poder compartirlo con los demás y encontrar esas personas que realmente coinciden. Y no necesariamente como un convencimiento, sino como más entender lo que pasó, digamos, es simplemente un poco eso. Y es difícil cuando se plantea desde las estrategias de parte del gobierno que esto sea todo lo contrario, se deslegitima de un montón de maneras, con un montón de discursos muy distintos, todos, porque son todos muy distintos. Tampoco hay datos, entonces el manejo de la información es súper incierto porque esto nada, no, dijo tal persona esto, pero qué sé yo, no, porque yo lo escuché en la tele, entonces también es difícil encontrar la manera en la que nosotros comunicamos qué es, cuál es el mensaje real, también cómo lo decodifica la gente. Para mí lo principal, o lo que estamos intentando hacer desde Nietes, es involucrarnos, bueno, sobre todo con las juventudes, pero digo, involucrarnos más en cosas bien específicas. Por ejemplo, mañana tenemos una actividad por el caso Slattery de Miguel. Y bueno, va a ser un conversatorio con las personas de sí, va a haber testigos que van a ir a dar la charla. Vamos a hacer el conversatorio ahí en la Libre, en la biblioteca, que también ellos están pasando por una de que los echaron de su lugar anterior, entonces también es un lugar de resistencia. Ahí en Chacabuco y Alvear. Sí. Ahí los sacaron, ahora se fueron a Cruz Roja al 18, al sur. Así que también es una manera de resistir todos juntos. Vamos a hacer un conversatorio por el nuevo juicio que está sucediendo acá en Santa Fe, que lo estamos esperando desde hace años y recién ahora lo lanzaron con las aperturas, con testimonios, y el 22 es la sentencia. Así que bueno, intentamos hacer actividades donde este juicio tiene que muchas de las víctimas fueron del UES, de la JUP, del PC, entonces lo que buscamos es juntar a todos los pibes y pibas que estén militando en esos lugares actualmente y ver cuál es la militancia de hoy, cuál es la militancia de los 70 en ese momento y qué rol tienen hoy también los centros de estudiantes y cómo se involucran en esa militancia y la importancia que tiene. Porque bueno, hace más de 40 años muchos pibes fueron secuestrados por militar ahí. Y era la edad de ustedes. Y era la edad nuestra, claro. Entonces intentamos hacer ese paralelismo para que los pibes se sientan incluidos y tengan ganas también de seguir militando. Por ahí es muy difícil en estos tiempos bancar las banderas que uno sostiene, entonces como que intentamos hacer focos de resistencia en distintos lugares donde ellos puedan estar. Mañana de paso pasamos el chivo, ¿a qué hora es? A las 19. 19 ahí horas. En la Libre, en Cruz Roja, al 1800. Sí. Y entrada libre. Entrada libre, es que hay que ser joven, podemos ir nosotros. No hay que ser joven. Hay que serlo, pero si no, bueno. Un poco. Y hay que tener ganas como de compartir también. Está buena la actividad porque es un espacio también abierto, o sea, se plantea como una actividad abierta, más allá de este planteo que nosotros hacemos como principal, también para que sea un espacio de compartir entre las personas que coincidimos de alguna manera y poder charlar, tener como un espacio ameno, ¿no? Entre tanto caos y tantas situaciones difíciles. Estamos charlando con Camila Algocino y con Camila López Torres, son militantes de Nietes en esta jornada de día miércoles en la que nosotros siempre elegimos cerrar el programa con las juventudes políticas santafesinas para saber en qué andan, para saber en qué piensan. Y les quería preguntar ahora, porque los organismos de derechos humanos, cuando gobierna la derecha, quizás son los más atacados, los más acechados. ¿Cómo conviven ustedes, porque además son jóvenes, con el rechazo? Porque además el rechazo que se milita es mucho más fuerte. Si el rechazo lo ejerce el Estado es mucho más poderoso, ¿no? Mucho más violento. Esto que hoy estábamos todos comentando sobre el tan mentado gordo Dan, poniendo directamente uno menos, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, ¿cómo las sobrellevan? Bueno, nosotros primero que Nietes funcionamos a nivel nacional,
que eso está bastante nuevo, tenemos en muchas regionales a nivel del país, y lo charlamos bastante entre nosotros para ver cómo afrontamos eso. En muchas entrevistas también nos hacen la misma pregunta y como que siempre pensamos, ¿debatimos o no con ellos? Porque es una violencia muy notable que lo tienen a la hora de hablar, es como que ni siquiera se puede hablar muchas veces, y nosotros siempre con el mensaje de ir por el lado del amor, del lado de la justicia, vos decís, ¿hasta cuándo también? O sea, nosotros también nos cansamos, ¿no? Pero creo que hay que debatirlo. Hoy hablábamos con Cami antes de entrar, los pinchás 2 minutos con el discurso que tienen y no te saben por ahí fundamentarlo, que es terrible porque les falta información. Entonces, creo que la necesidad nuestra, como joven y también como ciudadana, hay que charlarlo y hay que debatirlo, porque por algo está de nuevo en tela de juicio todo lo que está pasando. O sea, estamos charlando de nuevo si son 30.000, si no son 30.000, cuando pensamos que esa etapa ya la habíamos pasado. Entonces, como que vos decís, bueno, volvamos a charlarlo porque pensamos que ya estaba cerrada, pero en realidad no, porque muchos lo piensan. O sea, se bancan de dar ese debate a perpetuidad. Sí, yo creo que hay que bancarlos, porque tenemos la información y los fundamentos para hacerlo. Sí, total. Aparte, como hoy hablaba con Cami, lo que pasó, pasó. Justo tuve una conversación hace unos días con un chico que tenía 28 años, porque también hablábamos de esto, de como las cuestiones más etarias y todo eso. Pero por ahí no es algo que directamente tenga que ver con lo que piensa o no cada uno, ¿viste? Y hablábamos de que, como que en una situación, charlando, como que me plantea que no, que él era todo lo contrario a lo que eran las abuelas de Plaza de Mayo y todo eso, y entonces yo le consulté qué era lo contrario. Y no sé, porque no estoy a favor de los militares. Y entonces como que si sabes diferenciar, digamos, qué es lo que te parece a vos bueno, qué es lo que te parece malo, o como en esto, ¿no? Ir midiendo las cosas, qué es lo que sí te parece, digamos, de lo que pasó. No, porque no, en realidad no sé, pero... Y siempre como con esa misma de no saber, pero buscar algo. No, porque yo tengo un montón de información de estas cosas y yo te puedo decir un montón de información. Sí, le digo, pero ¿sabes qué? Le digo, lo que pasó, pasó. No pasa nada. Siempre es como terminar en esa y decir, bueno, la verdad es una. Y siempre les digo como que la diferencia es que a los militares lo juzgaron, que eso también es muy distinto. Porque más allá de reconocer lo que pasó o no, lo cierto es que a ellos lo juzgaron y les dieron esa posibilidad. Entonces, también reivindicar las banderas de la memoria, la verdad y la justicia en ese sentido. Por eso también es importante, o sea, traemos todo lo que está vinculado a los juicios en ese sentido, porque es por ahí nuestra manera como de continuar, de darle a eso como una continuidad, y para que no sea algo perdido en el tiempo. O sea, eso es algo que está sucediendo ahora, el juicio va a suceder ahora, y de algo que pasó hace cuántos años. Entonces, me parece que es como que no es algo tan debatible, digamos, no, porque esto, porque lo otro. O sea, lo que pasó, pasó. Y hay muchos que están sin juzgar también. O sea, también hay que decir que quedan muchos juicios por hacer, que hoy actualmente nos las están pateando bastante. Queda el de Laguna Paiva, que es juicio a 11 menores que fueron en ese momento como le hicieron abandono de persona porque sellaron a los padres. Y también hay muchos hoy imputados y procesados que están condenados pero con domiciliaria porque son viejitos, o sea, están en su casa, pobre, pero a la vez lo ves rompiendo la domiciliaria y no los vuelven a meter a cárcel común. Entonces también ahí hay una impunidad directamente desde la justicia en no ponerse firmes con lo que fue. Sí, ahora los de las prisiones VIP también. Que salió para 19... Sí. Entre los que está Astiz, ¿no? Sí. Exacto. El buque insignia de la miseria. Hay cosas que no podemos perpetuar. Digo, como esas son por ahí las pequeñas noticias que por ahí no se comparten tanto, pero que están pasando. Que están pasando. Ahora habíamos leído que con esto del éxito que tuvo el Eternauta disparó muchas consultas, y sabemos que ustedes trabajan
porque todavía se necesita encontrar muchos nietos que no han sido devueltos, que son todavía trofeo de los represores. Y en ese sentido, ¿sucedió lo mismo en Santa Fe? ¿Se disparó la búsqueda de identidad? Sí, acá en Santa Fe existe lo que es el nodo por identidad, que lo está llevando Hijos, acá en el Solar de las Artes, que es muy cerquita. Ellos estaban recibiendo más o menos 10 denuncias al mes, y ahora con esto del Eternauta muchas más, por suerte. Mucha gente lo vio y se pudo comunicar. Es más, en Buenos Aires hicieron una buena campaña de donde salía la publicidad del Eternauta con Netflix, poner quién fue el autor, que fue desaparecido con sus hijas y que asesinaron a una de sus hijas también, y que están buscando a 2 nietos de ellos porque son los nietos que necesitamos recuperar, así que estamos haciendo esa campaña también por ahí. Crecieron por suerte las consultas y las denuncias, así que también creemos que es momento también de nosotros llevar esa mirada. Viste que los jóvenes por ahí no entienden por dónde va la mano, solamente ven la serie, pero hay todo un detrás de eso que es súper importante y hay que seguir expandiendo. Y llevamos siempre ese mensaje, que si naciste entre el 75 y el 83 y tenés duda de tu identidad, podés ser nieto recuperado. ¿Y cómo tienen que hacer? Si alguien está escuchando y siente la inquietud de preguntar, ¿cómo tienen que hacer aquí en Santa Fe? ¿A quién se dirigen? Se pueden comunicar con abuelas o con hijos acá en Santa Fe directamente, si es un caso propio que una persona dude de su identidad, y si no también pueden hacer la denuncia con datos concretos de una persona que piensen que su identidad no es la que tiene actualmente. Y bueno, después abuela junto al CONADI es la que se encarga de llenar esos datos específicos y después poder hacer la extracción de sangre para compararlo con los que están hoy en el banco genético, cosa de que si se vincula se recupera un nieto más. Que por otra parte, cada tanto uno recibe la buena noticia de que un nieto se ha recuperado, entonces quiere decir que eso, más allá del gobierno, sigue funcionando. Sí. Hay distintas campañas. En su momento también hubo muchas consultas con lo de Messi, que había salido con la remera de abuelas. Ahora nuevamente con el Eternauta. Mi papá me contaba también la de Montecristo, también, que en ese momento llevó muchas consultas. Y son campañas que hacen notar una diferencia. Entonces la gente necesita seguir informándose de lo que está sucediendo, porque son constantes las denuncias y las consultas que reciben el nodo por la identidad, y estas campañas lo ayudan. Bueno, y la última, porque ya se nos ha pasado el tiempo y en un ratito tenemos que dejar el programa. Cuenten algo de nietes, porque nietes no tiene tantos años. Claro. Y las abuelas y las madres y hijos sí tienen su recorrido. ¿Y qué es esta prolongación? ¿Cómo nació? ¿Ustedes están desde la fundación? Sí, Nietes es un organismo por los derechos humanos que surge en el gobierno de Macri a partir de la ley del 2x1. Que es decir, que a los militares, digamos, que estaban condenados ya y que tenían prisión, se les reducía en un 2x1 los años de condena. Entonces, a partir de esto, se empezaron a reunir distintas personas de distintos lugares, de localidades del país, y se empieza como a charlar de formar algo que vincule a los nietos como una generación, digamos, como algo marcado distinto, más allá de hijos, más allá de abuelas, más allá de madres. Entonces, a partir de esto surge Nietes. En el 2023 tuvimos nuestro primer encuentro nacional y el año pasado tuvimos el segundo. El primer encuentro nacional lo hicimos en Buenos Aires el 10 de diciembre en el marco de la asunción del presidente Javier Milei. Y aparte fue nuestra primera reunión entre todos. Tenemos distintas regionales, hay una regional en Mendoza, hay otra en Capital, hay otra en La Plata, tenemos en Tierra del Fuego también, en Rosario, bueno, acá estamos nosotras en Santa Fe. ¿Me estoy olvidando de alguna? Sí, Córdoba. Córdoba también. Y Mar del Plata creo que también hay. Y Mar del Plata, sí, es por ahí difícil porque es algo que todavía se está conformando, entonces es como, bueno, ir
de a poquito trabajando, contactándose con distintas personas. Quizás pasa de que por ahí en algunas regionales hay personas que tienen que no están conformadas y tienen ganas de conformar nietes, y bueno, y cómo se arranca, y bueno, las primeras definiciones como organismo las tomamos en el 2023 cuando nos reunimos la primera vez. Nosotros le pusimos como un nombre a ese archivo que fue los irrenunciables, digamos, como una cuestión, algo así. Y bueno, la idea acá, por ejemplo, nuestra militancia acá en Santa Fe tiene que ver con la posibilidad de esto, de levantar las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Puede acercarse quien tenga ganas o consultar, o si tienen alguna duda, tienen ganas de participar o de participar de las actividades, nos pueden mandar. Tenemos un Instagram que es Nietes Santa Fe, y ahí vamos subiendo, bueno, todas las novedades. Y no es condición para participar ser nieta o nieto de desaparecido, que es el caso de Cami Algocino. Exacto. Sí, lo pensamos en el sentido de que todos somos nietos de los jóvenes de los 70 en este momento, y que todos también sufrimos las consecuencias de la dictadura, y creemos que todos aquellos que quieran levantar las mismas banderas de memoria y verdad y justicia tiene todo el derecho de hacerlo, porque la verdad que es un empuje hacia los nietos también, que por ahí nos faltan esas ganas. Así que creemos que es muy importante que cualquier joven que se quiera sumar y tenga ganas de militar, que sea bienvenido a nuestra agrupación. Así que bueno, más allá de seguir levantando las banderas de memoria y verdad y justicia, también levantamos otra de jóvenes como educación pública, y lo que es precarización laboral, que lo estamos viviendo muchísimo en los jóvenes, salud mental. Estamos como en los problemas actuales hoy de las juventudes, que por ahí desde agrupaciones políticas se toca, pero más sobre la pata de derechos humanos creo que es fundamental tratarla. Bueno, amigas, les agradezco que hayan venido. Ya nos hemos quedado sin tiempo, pero este espacio que nosotros hemos creado tiene que ver para que se puedan expresar las juventudes políticas, y también como una manera de contestar esa idea de que la mayoría de los jóvenes no se interesan por la política o no se interesan por los derechos humanos, y cada vez que vienen ustedes nosotros estamos de un modo u otro contestando de que la cosa no es tan así, aunque cueste, ¿no? Gracias por haber venido y a disposición. Gracias a ustedes.